Presidente electo Santiago Peña, le agradecemos el brindarnos esta entrevista para CNN a pocas horas antes de asumir el mandato presidencial de Paraguay. Un placer, Sani. Como siempre, conversar contigo y con toda la audiencia de CNN es un gran privilegio para mí. ¿Cuáles son sus principales prioridades como presidente? La seguridad, un problema creciente en los últimos años en Paraguay, la falta de empleo, el aumento de la canasta básica, el poder estar mejor. La familia está buscando, la familia paraguaya quiere tener un mejor porvenir y eso se consigue con trabajo, salud, educación y seguridad. ¿Qué medidas piensa promover para poder lograr esa promesa en campaña electoral de promover el desarrollo económico y además crear unos 500.000 empleos nuevos en Paraguay? No hay bala de plata. Este es un esfuerzo de diferentes ámbitos, un rol que tiene, primero que nada, el Ministerio de Economía, de tener siempre una macroeconomía estable. Esto es como la salud, uno no la valora hasta que la pierde. Paraguay tiene una base macroeconómica sólida, pero tiene que construir paredes sobre eso. Y ahí entra el trabajo del Ministerio de Industria y Comercio, desburocratizar, agilizar los procesos, hacer que el Paraguay sea más atractivo todavía. El Ministerio del Trabajo va a tener una responsabilidad de ese paradigma de la formalización. Hablamos siempre de la formalización, pero lastimosamente se vuelve muy caro muchas veces ser formal. Ahí tiene que entrar el acceso al crédito, Banco Nacional de Fomento, Agencia Financiera de Desarrollo. Es la combinación de ese engranaje público que se conecta con el engranaje privado que permite que finalmente esa política pública, la generación de empleo, se convierta en la mejor política social. Nosotros tenemos que hacer que hacer negocio en Paraguay sea rentable para el sector privado y para eso tenemos que agilizar los trámites. Hoy ser formal es todavía muy burocrático. Tenemos que combatir al contrabando, uno de los grandes flagelos. Entonces, el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Industria y Comercio de eliminar trámites, eliminar la burocracia, va a permitir que se puedan generar muchísimos empleos. Estamos apostando a un plan de generación de empleo a través de la construcción de viviendas, un trabajo conjunto de varias instituciones, Banco Nacional de Fomento, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y la Agencia Financiera de Desarrollo, que pueda desarrollar más de 100.000 viviendas para los paraguayos a través de créditos más accesibles. Y por supuesto también el entrenamiento para el trabajo. La educación es importante, es fundamental, pero también tenemos que formar a nuestros jóvenes en mandos medios para que puedan tener una salida laboral, mientras la inversión de largo plazo, que es la educación inicial y la educación terciaria, pueda llegar a todos los paraguayos, principalmente a los más vulnerables. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2022 se registraron una cantidad de 24,7% de personas sumidas en la pobreza. Eso implica que 1.817.000 paraguayos no alcanzan la canasta básica como para poder alimentarse, vestirse y subsistir de manera digna. Inaceptable para un país que alimenta a 80 millones de personas en el mundo. Somos uno de los mayores productores de carne, uno de los mayores productores de granos. Paraguay es una potencia en producción alimenticia. Estamos encima de la mayor reserva acuífera del mundo, el acuífero guaraní. Entonces, claramente la pobreza no es una condición del Paraguay, es simplemente la ausencia de políticas públicas focalizadas. Muchas veces tenemos diferentes instituciones que tratan de abordar el mismo problema y ninguna realmente cumple con su objetivo. Por eso estamos también planteando una reorganización de la administración pública. Muchos ministerios que estaban descoordinados, desfocalizados, focalizarlo en lo más importante, las personas, y ayudarlas rápidamente a salir de la pobreza. El asistencialismo es una herramienta, pero no es un fin en sí mismo, es asistirle a las familias a poder salir. Estoy convencido de que Paraguay tiene las herramientas para conseguir eso rápidamente y estoy convencido de que podemos generar cambios muy rápidamente y que la ciudadanía los pueda sentir ya desde el comienzo de la administración. ¿Cómo encuentra el país? ¿Cómo se le entrega el país? Y tenemos todavía algunas dudas sobre la realidad de cómo están las cuentas fiscales, cuál es el nivel de deuda pública, de atrasos con proveedores. Tenemos algunas informaciones, tenemos muchas dudas sobre cuánto ha crecido la administración pública en términos de funcionarios públicos, pero nada de esto me asusta porque conozco el potencial del Paraguay. Sé lo que se puede hacer con un gobierno que está orientado a resultados, que está dispuesto a trabajar con la gente, abierto, y que obviamente todos los que van a estar colaborando conmigo saben que no hay margen para el error. En el plano internacional, relaciones diplomáticas, ¿cuál va a ser la política de Paraguay en relación a Taiwán, teniendo en cuenta que algunos
productores que quieren enviar sus productos a China continental están presionando para que Paraguay pueda establecer relaciones con China continental y no se puede estar en relaciones diplomáticas con ambos países. Seguimos con Taiwán, no hay ninguna duda, lazos de amistad históricos que mantenemos con ellos, pero principalmente una visión conjunta del desarrollo del mundo y el potencial productivo que tiene el Paraguay. Educación, infraestructura, desarrollo tecnológico son ejes que nosotros queremos avanzar de lo que ha sido históricamente un apoyo económico, financiero para áreas sociales y hoy concentrarnos más en el sector productivo. También queda en agenda resolver el conflicto que se ha generado por el cobro de peaje por parte de la Argentina a buques paraguayos que llevan mercadería de exportación y que necesitan transitar por la hidrovía para tener acceso al mar, teniendo en cuenta que Paraguay es un país mediterráneo. ¿Cómo se va a lidiar con ese problema? Efectivamente, nosotros hemos levantado nuestra voz, no hemos asumido todavía, pero ya el canciller designado ha estado en contacto con las autoridades argentinas. Nosotros le hemos pedido que podamos resolver esto de manera correcta. El acuerdo que rige, que también es un tratado que fue firmado por 5 países, estamos hablando de la década de los 60, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina. Claramente es muy claro en las reglas para la navegabilidad. Entonces, creemos que esta también puede ser una gran oportunidad para que nos sentemos los presidentes. A mí me gustaría que nos sentemos los presidentes de la República, de los 5 países, a decir qué vamos a hacer con esta gran autopista que es la hidrovía. 5 países y hoy un enorme potencial de que sea el principal canal que conecta a nuestros países hacia el mundo. Para que te des una idea, el Mississippi, que tiene una extensión que es casi la mitad de lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná, moviliza cerca de 500 millones de toneladas de productos cada año. La hidrovía nuestra, solamente, que es el doble de largo, solamente moviliza cerca de 40 millones de toneladas. O sea, la capacidad de crecer sobre el comercio de la hidrovía creo que puede ser una gran solución para nuestro desafío de la integración y cómo nos consolidamos, en mi opinión, como la mejor región y la más desarrollada del mundo. Este canal de comunicación, la hidrovía, es un canal eficiente. Esto va a permitir mayor desarrollo portuario. No podemos negar que la salida al mar es a través de los puertos de Argentina, entonces esto también va a significar más comercio para ellos. Si hablamos de puertos, pensamos también en estos grandes cargamentos que aparecieron en Europa procedentes de Paraguay. ¿Afecta el hecho de que sean puertos privados, el tema de los controles que si bien se hacen a través de aduanas, es dentro de un marco de puertos que no son del gobierno y con máquinas que están otra vez fiscalizadas por personas que pueden ser corrompibles? Afecta muchísimo a la imagen del país. Hace una semana se descubre en el puerto de Hamburgo un cargamento de cocaína que había pasado por puertos de Paraguay y la noticia decía cocaína paraguaya. Paraguay no produce cocaína. Paraguay claramente es un puerto de tránsito de esa droga que va a Europa. Así que claramente el problema es de todos los países, tenemos que abordarlo de manera en conjunta. Entre los países de Sudamérica, Norteamérica también, que sufre este flagelo, y por supuesto también que Europa. Así que en este sentido yo ya he hablado con mis pares de la región en la idea de fortalecer nuestra lucha contra el crimen organizado, que hoy claramente el gran flagelo que tenemos. Creo que el terrorismo hoy está combatido, lo estamos enfrentando de manera efectiva. Hoy nuestro desafío del flagelo es el narcotráfico y los grupos criminales. Estados Unidos designó como significativamente corrupto al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, actual presidente del partido de gobierno, el Partido Colorado. Él ha manifestado que no es responsable de ninguno de los cargos que le acusa a Estados Unidos. Sin embargo, esta postura ha hecho que le retiren la visa, otras medidas, otras sanciones. ¿Qué va a hacer el gobierno de Paraguay en relación a estas acusaciones de los Estados Unidos? Paraguay es amigo de los Estados Unidos, ha sido históricamente. El Paraguay no es amigo de un gobierno, no es amigo de un partido político. Entonces, en ese sentido, yo no visualizo más que un trabajo coordinado. Compartimos principios, valores, la libertad, la democracia, los derechos humanos. Entonces, nuestra visión del mundo es una visión compartida y saldremos a luchar con todas nuestras fuerzas, sea el estar cerca de Taiwán, cerca
también de buscar la paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, en ese sentido, ninguno de los temas que vos mencionaste va a poner en riesgo nuestra relación. Nosotros queremos seguir trabajando con los Estados Unidos. Ahora, sobre las decisiones podemos no compartir, son decisiones unilaterales que toma Estados Unidos, no nos consultan a nosotros a la hora de decir quién entra a su territorio o quién usa su sistema financiero, pero claramente cada una de las personas que se han sentido afectadas, que han rechazado esas acusaciones, y bueno, tendrán que hacer las gestiones necesarias para poder demostrar su inocencia en los ámbitos de competencia. Pero claramente son temas que no ponen en condición o no ponen en riesgo la relación bilateral entre Paraguay y Estados Unidos. Una decisión también que ya adelantó es el tema de volver a poner la sede de la Embajada de Paraguay en Jerusalén. Eso en su momento generó algún tipo de polémica. Hay países, algunos nada más que sí están con su sede ahí, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo. Paraguay puso la sede ahí, luego en el gobierno de Mario Abdo Benítez la volvió a retirar y ahora va a volver a Jerusalén. Efectivamente, esto ya es algo que yo me había comprometido casi 3 años atrás cuando estuve de visita en Jerusalén. Estuve en su momento con el entonces parlamentario, hoy primer ministro Benjamín Netanyahu, y hablábamos de ese simbolismo, de lo que representa. Paraguay no es un país más en la relación bilateral con Israel. Paraguay fue prácticamente el voto decisivo que vio nacer al Estado de Israel en esa votación en las Naciones Unidas. Y siempre hemos estado muy cerca del pueblo de Israel. En los últimos años nos acercamos más. Hay también mucho para aprender. El Paraguay, como un país pequeño en una región complicada, tiene mucho de aprender de un país como Israel, también pequeño, pero también en una región muy complicada, y sin embargo es una potencia tecnológica a nivel mundial. Creo que Paraguay tiene que apostar y ahí aprender de esa experiencia. Lastimosamente, la decisión del gobierno de Abdo hizo también que se corte mucha de la cooperación en términos educativos, de innovación, tecnología que veníamos recibiendo de Israel, y mi intención es que podamos restituir todo eso, que Paraguay vuelva a estrechar los vínculos con Israel, y que esto permita que los paraguayos también tengan más oportunidades. Vamos a hablar ahora de la Unión Europea y esta donación que fue tan polémica, porque estamos hablando de muchos millones de euros destinados a la educación que el Congreso paraguayo está decidiendo rechazar por medio de una ley. Es que estas agendas muchas veces vienen como enlatados, y nosotros pensamos que claramente, como es plata, una donación tenemos que aceptar. Y creo que en el lenguaje que se utilizó, en las condiciones que se pactaron, claramente había un lenguaje que es globalmente aceptado, pero localmente rechazado. Nosotros tenemos que reconocer que nuestra sociedad hoy no acepta el matrimonio igualitario, está en la Constitución Nacional, está en una Constitución que todavía tiene un grado superior y defiende la vida desde su concepción. Esto es prácticamente el único país de Sudamérica y del mundo que sigue manteniendo. Es muy difícil de entender para otras sociedades, pero es nuestra realidad y la defendemos, y yo, como un actor político que he hablado de esto, la seguiré defendiendo. Entonces, claramente creo que nosotros también tenemos que hacer un mejor trabajo. ¿En qué negociamos? ¿En qué firmamos? Y por más dinero que sea una donación, nosotros tenemos que ser conscientes que hay diferentes visiones, y nosotros tenemos que ser respetuosos de las visiones de otros países o otros organismos, pero tenemos que defender la nuestra propia. Entonces, yo tengo toda la predisposición de trabajar con la Unión Europea, tengo todo el afecto y todo el cariño, y valoro realmente lo que ellos han venido haciendo en materia de apoyo a la educación, pero nosotros tenemos que reconocer que quienes estamos en falta somos nosotros. Nosotros no hemos hecho un mejor trabajo. La educación paraguaya no va a mejorar porque venga más donación de afuera. La plata tiene que venir de nosotros. Es la mejor inversión que puede hacer un país, es invertir en los niños, en los jóvenes, en generar las condiciones para que se puedan desarrollar. Y es lo que yo pretendo hacer en los próximos años. El comunicado de la Unión Europea pareciera que ellos estaban muy molestos con esta decisión adoptada por Paraguay. ¿Cómo se sigue a partir de aquí? Y hay que continuar. Entiendo que la discusión ahora pasa al Senado de la Nación, y bueno, hay mecanismos, hay forma de cómo modificar los acuerdos de cooperación, y bueno, se avanzará en esa línea, pero claramente esto no es en contra de la Unión Europea, esto es en contra un programa en donde Paraguay claramente aprobó algo que luego, cuando se analizó en otro momento, y no estábamos de acuerdo. Así que claramente nosotros no podemos desconocer la visión que tiene. Si vos te pones a mirar quiénes votaron, esto ha sido aprobado
por todos los partidos políticos. Esto no es una cuestión movimentista o partidaria fuera ya de un escenario eleccionario. O sea, no podemos tampoco desconocer que quienes son finalmente los representantes del pueblo, le puede gustar o no le puede gustar a algún donante, pero es quienes han sido electos hace apenas 90 días para representar en el Congreso, son quienes tomaron esta decisión. CNN siempre consulta con los presidentes entrantes acerca de la reelección, teniendo en cuenta que la Constitución paraguaya prohíbe la reelección en nuestro país. ¿Cuál es su postura al respecto, teniendo en cuenta que la línea política que le respaldó a usted para llegar al gobierno, Honor Colorado, en algún momento dado hizo mucho énfasis en lograr esa reelección bajo el mandato del expresidente Horacio Cartes? Sí, en realidad, Sani, si nosotros miramos los hechos de lo que fue la iniciativa de la enmienda, ahí estaba el Frente Guazú apoyando la reelección también de Fernando Lugo, también habían adherentes del expresidente Nicanor Duarte Frutos que también apoyaban, ¿verdad? Y efectivamente también gente que apoyaba, que era cercana al gobierno en ese momento de Horacio Cartes. Pero fue una iniciativa multipartidaria de diferentes partidos, toda la representación política, que creía que introducir la figura de la reelección vía una enmienda era una medida válida, ¿verdad? Después ya sabemos el desenlace, finalmente no se dio. En lo personal, yo creo que no quisiera invertir el tiempo de los próximos años en una discusión constitucional. Creo que hay otros temas en los cuales yo me quisiera involucrar, participar. Tengo 44 años, dejaré el gobierno a los 49, no tengo absolutamente ninguna intención de perpetuarme en el poder. Agosto 2023, Santiago Peña asegura que no va a buscar la reelección como presidente de Paraguay. Hoy te puedo asegurar que no están los planes buscar la reelección. Hoy están mis planes poder llevar adelante una gestión al servicio de la gente. Y el tiempo dirá, Sani, cuál va a ser el desafío y dónde mi vida me va a llevar. Jamás me imaginé llegar a la primera magistratura, pero siempre supe que iba a servir a mi patria, siempre supe que quería un Paraguay más desarrollado. Hoy y por los próximos 5 años me voy a dedicar a eso, pero no puedo descartar que el día de mañana se pueda presentar la oportunidad. Como te digo, dejaré el gobierno a los 49 años, creo que todavía voy a tener muchísimo para darle a mi país. Gracias, señor presidente electo Santiago Peña, por esta entrevista para CNN. Muchas gracias, Sani. Realmente un placer. Te agradezco mucho nuevamente por la oportunidad de poder intercambiar y llegar a tanta gente en el mundo hispano y por supuesto a todos nuestros compatriotas en Paraguay.